Bien, vamos a ver ahora el tema raíces de ecuaciones polinómicas y trascendentes. En pantalla tenemos una función que está desarrollada en un sistema cartesiano, ¿sí? Y podemos ver gráficamente la definición de raíz, que es el punto, ¿sí?, para el cual, digamos, la función se anula o toma un valor cero y define, en cierta forma, un valor en abscisa, ¿sí? Para este punto raíz, ¿sí?, la función es nula. El objeto del cálculo de las raíces de una ecuación es determinar los valores de x para los que se cumple que la función de x es igual a 0. La determinación de las raíces de una ecuación es uno de los problemas antiguos en matemáticas y se han realizado un gran número de esfuerzos en este sentido. Su importancia radica en que si podemos determinar las raíces de una ecuación, también podemos determinar máximos y mínimos, valores propios de las matrices, y así resolver sistemas de ecuaciones lineales y diferenciales, entre otros. Bueno, clasificación de los métodos numéricos para obtener raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes. A partir de la forma en que se proporciona un valor inicial de una raíz a cada método, se establecen dos clasificaciones generales. Métodos cerrados o de intervalo, que son aquellos que requieren de un intervalo cerrado de valores de la variable independiente en el cual está incluida una o más raíces. Entre los métodos cerrados se destacan el método de bisección, el de interpolación lineal o el método de la regla falsa. Métodos abiertos son aquellos que solamente requieren un valor inicial lo más cercano posible a la raíz. Entre estos se destacan el método de las tangentes o de Newton-Raphson, ¿sí?, y otro tipo de aproximaciones sucesivas y factores cuadráticos. El teorema de Bolzano establece que si una función continua f de x toma en los extremos de un intervalo AB valores de signo opuesto, entonces la función admite al menos una raíz en ese intervalo, que es lo que se muestra en la imagen. ¿Sí? Sabemos que hay una raíz entre A y B, ¿sí?, porque los valores de f de A y f de B son opuestos en signo. En el caso en el que la función f de x sea una función algebraica, es decir, una polinómica de grado n, y tenga coeficientes reales, podemos afirmar que tendrá n raíces reales o complejas. La propiedad más importante, si P sobre Q es una raíz racional de la ecuación de coeficientes enteros, entonces el denominador Q divide a los coeficientes A sub n y el numerador P divide al término independiente A sub 0. Por ejemplo, miremos esa ecuación que dice que 3 por x al cubo más 3 por x al cuadrado menos x menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Pruebo lo siguiente. Hago un cambio de variable en donde digo que x es igual a y sobre 3. Multiplico todos los términos por 3. Defino todos los posibles ceros en base a los coeficientes que quedan y obtengo las raíces racionales. Eso lo pueden hacer en una hoja, ¿sí?, y sacarle una fotito, digamos, y después levantarlo al foro de la clase. Bueno, vamos a presentar en este segmento 3 métodos de solución aproximada para ecuaciones no lineales. Método de bisección, método del punto fijo y método de Newton-Raphson. El método de bisección, bueno, se basa en el siguiente principio. Tiene base en el teorema del valor medio y requiere encontrar extremos en un intervalo cerrado cuyas imágenes sean de signo contrario.
lo cual nos da la pauta de que estamos rodeando a una raíz de esa función. El algoritmo para este método de la disección sería encontrar extremos en donde sus imágenes sean de signo opuesto, es decir, el producto de f de a por f de b tiene que ser menor a 0. Se mide el error, se compara con el límite de tolerancia, es decir, yo voy a establecer un valor absoluto de error entre el valor actual y el valor anterior, ¿sí? Y este valor absoluto, o el valor absoluto de esta diferencia deberá ser menor a un error epsilon. Como tercer paso, repito 1 y 2 con los valores actualizados hasta lograr que se cumpla la convergencia que establecí en la inecuación en donde relaciono valores anteriores, actuales y el error. Bueno. Un algoritmo para disección se puede desarrollar en Excel. ¿Sí? Creamos una tabla con 8 líneas en donde pondremos, ¿sí?, el número de iteración, empezando siempre por 0, ¿sí?, el primer valor del intervalo dado, el segundo valor del intervalo que se nos da, ¿sí?, el valor medio entre xy y xd, ¿sí?, esto se saca aplicando la ecuación xy más xy sobre 2, se saca el promedio, ¿sí? Luego se obtiene los valores de la función de xy y xm, ¿sí?, se hace el producto de ambos, ¿sí?, y se evalúa si ese producto es positivo o negativo, ¿sí?, y se mide el error, ¿sí?, se representa en forma porcentual, ¿sí?, y el error que trabajamos es relativo, ¿sí?, es valor, los valores extremos y su diferencia, digamos, o sea, valor real menos valor aproximado sobre valor real. ¿Sí? Para sacar la siguiente iteración nos fijamos en los resultados obtenidos en la columna f de xy por f de xm, ¿sí?, y tenemos las siguientes opciones. Si f de xy por f de xm es mayor a 0, entonces xy es igual a xm y xd es igual a x. Luego tenemos que el producto de las funciones de los valores de la imagen sean menor a 0, ¿sí? Entonces vamos reemplazando, ¿sí?, los valores anteriores, ¿sí?, por nuevos valores. En este caso, digamos, a uno de los extremos lo reemplazamos por el valor medio, ¿sí?, porque hemos encontrado, digamos, que la diferencia es negativa. Entonces vamos acortando la distancia y rodeando, digamos, en un intervalo más pequeño. Bien. Luego, si el producto entre f de xy y f de xm es igual a 0, entonces estamos en presencia de que xm es la raíz de la ecuación. Vamos repitiendo el paso 3 hasta que logremos que los valores, el producto de las imágenes, ¿sí?, dé igual a 0. O hasta que el error de aproximación sea menor o igual al que se pide. En ese caso se puede decir que la raíz aproxima, que xm aproxima la raíz. Hay un ejemplo que se puede implementar en una hoja de Excel, ¿sí?, de esta manera. Ahí están las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, digamos, que habíamos descrito en la diapositiva anterior, ¿sí?, y los invito a que prueben de desarrollar esto en una hoja de cálculo, con esa ecuación, ¿sí? Bueno, dentro de las ventajas y desventajas del método de disección, ¿sí?, el error se acota fácilmente como ventaja, ¿sí?, previendo la cantidad de iteraciones necesarias. Siempre converge y es útil para acotar el intervalo en el que se encuentra la raíz.
Las desventajas no tienen en cuenta la magnitud de los valores de la función en las aproximaciones calculadas. Solo tiene en cuenta el signo, lo que hace que buenas aproximaciones intermedias pasen desapercibidas, ¿sí? Y su convergencia es muy lenta. Tienen un enlace ahí para ir a revisar material sobre el método de disección. ¿Sí? Acá también tienen otro ejemplo que es un código que está basado en el método de disección para ser implementado en MATLAB. ¿Sí? Como opción al MATLAB tienen el Octave, que es la versión gratuita de MATLAB, que les vamos a solicitar en el Drive para que se lo puedan instalar y puedan jugar con eso. Acá hay un código desarrollado en Python, es otro lenguaje de programación, ¿sí? En donde se ha hecho una aplicación, ¿sí? Para resolver la raíz de una función a través del método de disección. Y acá hay enlaces, digamos, que pueden ir a consultar videos y otros PDF en donde van a encontrar información sobre el método de disección. Método del punto fijo. El método del punto fijo resuelve, ¿sí?, el tipo de ecuación, digamos, donde f de x es igual a 0. ¿Sí? La idea del método del punto fijo es transformar x a una equivalente, g de x, y ejecutar la iteración en donde el valor actual x de k más 1, ¿sí?, es igual a g de x por k. A partir de un cierto x0, hasta que satisfaga el criterio de parada elegido o se alcance el número de iteraciones máximo admitido. Puedo definir la cantidad de iteraciones, en donde estaría definiendo un error de truncamiento, o puedo elegir alcanzar un cierto valor de tolerancia. El método del punto fijo conceptualmente funciona aproximando mediante la distancia que existe entre la intersección de dos secantes a la función en los extremos del intervalo. El teorema del punto fijo dice que si g en el intervalo AB tiende a, o sea, si la función g, digamos, que tiene dominio en AB e imagen en AB es continua y derivable en ese intervalo, ¿sí?, con derivada en valor absoluto menor o igual a k, que es menor o igual a 1, para todo x que pertenece al intervalo AB, y dado un x0 que pertenece a ese intervalo, en su sucesión, se puede establecer que el valor xn es igual a la función resuelta en el valor xn menos 1. Y esto converge tal que el límite de xn, cuando n tiende a infinito, sea igual a alfa, siendo alfa la raíz de la ecuación x igual a g de x. Tenemos un ejemplo que podemos desarrollar en Excel, ¿sí?, que sería esta ecuación cúbica igualada a 0, en donde nosotros de alguna manera despejamos, ¿sí?, un valor de x. Y nos queda en el segundo miembro una función de x. Para eso yo obtuve el factor común, x cuadrado, trasladé el término independiente hacia el miembro de la derecha y fui realizando artificios matemáticos para que me quede la expresión x igual a más menos raíz de 10 sobre x más 4. ¿Sí? Entonces ahí voy eligiendo un valor inicial y resolviendo la iteración. Y actualizando en cada iteración con el nuevo valor de x.
Al hablar de las ventajas y desventajas del método del punto fijo, como ventaja tenemos que es simple, ¿sí? Posee condiciones para asegurar la convergencia, ¿sí? Y aún así es condición necesaria que la derivada de g de x sea menor a 1 en las cercanías de la raíz. Como desventaja, la convergencia depende de la magnitud de la derivada. Y es necesario construir funciones g de x para iterar. Pueden existir diversas funciones, lo cual nos lleva a que es engorroso encontrar a veces la función adecuada, con la que me permita tener mejor eficiencia. Se puede emplear un método sistemático para construir las funciones, ¿sí? Que está desarrollado acá abajo en el último renglón. Bueno, ahí tienen un enlace que pueden ir a consultar para entrar en profundidad en este tema. Bueno, ahora vamos a ver el último de los métodos de solución de ecuaciones no lineales, el método de Newton-Raphson, que vamos a presentar en este curso. Es un método abierto, en el sentido de que no está garantizada su convergencia global. La única manera de alcanzar la convergencia es seleccionar un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz buscada. Así que se ha de comenzar la iteración con un valor razonablemente cercano a cero, denominado punto de arranque o valor supuesto. La relativa cercanía del punto inicial a la raíz depende mucho de la naturaleza de la propia función, y esta presenta múltiples puntos de inflexión o pendientes grandes en el entorno de la raíz. Entonces, las probabilidades de divergencia aumentan, lo cual exige seleccionar un valor supuesto cercano a la raíz. Una vez que se ha hecho esto, el método linealiza la función por la recta tangente en ese valor supuesto. La abscisa en el origen de dicha recta será, según el método, una mejor aproximación de la raíz que el valor anterior. Se realizarán sucesivas iteraciones hasta que el método haya convergido lo suficiente. Consideremos encontrar un número positivo, ¿sí?, en la igualdad que dice que el coseno de x es igual a x al cubo. Podríamos intentar hallar el cero de la diferencia entre coseno de x y x al cubo. Es decir, plantear la ecuación coseno de x menos x al cubo igual a 0. ¿Cuál es la derivada de la función? ¿Cuál es el intervalo a analizar? Bueno, ahí está el desarrollo, ¿sí?, y la manera de seguir esa iteración. Es decir, yo planteo una derivada y establezco un intervalo a analizar. Como hecho puntual, la abscisa en el origen de dicha recta será, según el método, una mejor aproximación. Ventajas y desventajas del método de Newton. Bien, tiene convergencia rápida. El método de Newton converge cuadráticamente para raíces. ¿Se acuerdan que hoy vimos orden de convergencia? Bien. El orden de convergencia es cuadrático, es de orden 2 para raíces simples y linealmente, y es orden 1 para raíces múltiples. Encuentra raíces complejas, ¿sí? De hecho, o sea, en este caso el valor inicial debe ser complejo. Como desventaja, necesita calcularse la derivada, ¿sí? Es como el método de la secante. No se pueden prever la cantidad de iteraciones a partir de una cota de error. No siempre converge, es decir, no se puede asegurar la convergencia. Por ejemplo, si la tangente cae fuera del intervalo en donde se encuentra la raíz. Bueno, hay un enlace en donde pueden ir a ver más información sobre el método de Newton.
Y como actividad, para esta temática, sí vamos a proponer obtener raíces de las siguientes expresiones, ¿sí? Determinar cuántas raíces tienen las siguientes expresiones, ¿sí? Y de los ejercicios anteriores, ¿sí? Establecer cuál es el mínimo intervalo para que no exista una raíz, ¿sí? Esto lo pueden desarrollar en una hoja de cálculo, y lo que les propongo es que habilitemos una hoja en Excel Drive, en donde podemos interactuar de manera virtual en la resolución de los cálculos.